Primero, no hacer daño. Mala praxis médica. La charla que vamos a realizar se ocupa de un problema creciente en la medicina. La medicina actual ha roto uno de los cánones fundamentales, que es primum non nocere, primero no hacer daño. Hoy en día una conjunción de factores llevan a una medicina rápida que produce muchas veces daño al paciente. ¿Qué es la mala praxis médica? Se define como mala praxis a la acción del médico, acción u omisión en la prescripción de un medicamento o en la manipulación del cuerpo del paciente, que lo hizo por impericia, imprudencia o negligencia. Hemos visto que hay dos formas genéricas de mala praxis médica: el daño que se ocasiona a un paciente individual o el accionar médico que daña un grupo social entero, como ocurrió en Estados Unidos y como pasa también en la Argentina. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Se refiere a que el médico adquiere una serie de información, conocimientos, datos, etcétera, pero lo que no puede adquirir es la noción de moral, que cada uno la trae o no la trae. Esto es lo que conlleva para que en el futuro haya casos de conducta inadecuada. El doctor no puede atenderlo esta semana porque se dedicará exclusivamente a defenderse de los juicios que tiene por mala praxis. Equipo de salud y educación. Los educadores, maestros, literatos, científicos, pensadores, etcétera, junto al equipo de salud, enfermeras, médicos y demás integrantes, constituyen la reserva moral e intelectual de la civilización. Son la semilla del progreso y la vía de la humanización del hombre y del cuidado del medio ambiente. ¿Qué facilita la mala praxis? Los bajos honorarios, la explotación de los médicos, la falta de apoyo gremial, el desinterés político por la educación y la salud pública. Muchos médicos emigran o dejan la profesión. Las instituciones científicas no defienden los sanarios, tienen prejuicios, consideran impropio reclamar salarios justos y hablar de dinero. Las enfermeras tienen la mayor carga laboral y sufren la máxima explotación. Por eso emigran, al igual que los médicos. ¿Cómo prevenir la mala praxis? Leyendo los prospectos. La mayor parte de los colegas sugieren que no lean los prospectos, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, dicen. Aunque fuera esto cierto, una cosa es tener peligro de vida y otra es tener una mínima y ocasional reacción o efecto secundario. Preguntar al médico, no internar salvo casos de fuerza mayor, y si uno tiene dudas debe consultar con otro profesional. Leer detenidamente el consentimiento informado antes de firmarlo, y además tener una justicia eficiente que no tarde 10 años en resolver un juicio de mala praxis para terminar finalmente dejando impune al que delinque.
¿Cómo prevenir la mala praxis? Con médicos y personal de salud mejor pago, con educación continua, evaluación periódica y centros de denuncia que tengan una respuesta efectiva, combatiendo el espíritu de cuerpo para que las denuncias no se almacenen bajo la alfombra, con médicos que documenten todo su accionar, con instituciones que prioricen al paciente, con pacientes más atentos para defender su salud. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de pacientes que sufrieron mala praxis. Mala praxis en una embarazada. María, 30 años, tiene un hijo sano. Su segundo embarazo cursa totalmente normal. En el 9º mes, el obstetra, por razones personales, inicia una serie de acciones para apurar el parto con falsas razones médicas. Aduce que hay hipertensión arterial, polidramnios, etc. La historia clínica desmiente todas sus afirmaciones. El obstetra trata de inducir un parto normal. Fracasa, indicando entonces la cesárea. La paciente totalmente estresada. Le hacen una anestesia peridural con fentanilo que no prende. El médico suma y suma medicación y llega a dañar de manera irreversible al feto. Nace una niña anóxica que queda en estado vegetativo por el resto de su vida. El médico no fue condenado, la justicia no hizo nada, el juicio duró más de 10 años, la familia quedó destruida. Las convulsiones febriles, un fenómeno muy frecuente del orden del 5% de los chicos menores de 7 años, son absolutamente benignas y, según la Mayo Clinic, solo 1 de cada 40 van a ser en el futuro crisis afebriles, epilepsias. Las convulsiones febriles se prestan notablemente para la mala praxis, como vamos a ver. No se justifica internar a un paciente que sufre una convulsión, sean febriles o no. Hay peligro de acciones médicas innecesarias, punción lumbar, electrotomografía, infecciones intrahospitalarias, graves situaciones de estrés. Las convulsiones no tienen peligro de muerte ni de daño cerebral. Esto hay que tenerlo en cuenta independientemente de su duración. Las convulsiones febriles y las afebriles se prestan a la mala praxis. Recordemos que la incidencia total en la población en general de las epilepsias es de 0,5 al 1%. Y solo una pequeña fracción, que es menor al 1%, se tratan de formas refractarias. Salvo esta excepción, la epilepsia es, en su enorme mayoría, un cuadro curable. ¿Cuál es la medicación más adecuada y por qué es importante remarcar este dato? Porque en la actualidad se sigue utilizando una serie de medicamentos dañinos. Se usa el fenobarbital, cosa que está prohibida en numerosos países. Nosotros siempre somos los últimos en tomar decisiones adecuadas en ese sentido. La medicación probada a nivel internacional son las benzodiazepinas. El diazepam por vía oral es efectiva en prevenir la recurrencia de las convulsiones y el control de las mismas. La Mayo Clinic avala el mismo criterio, diciendo que se puede recetar el diazepam oral, el lorazepam, el clonazepam
o bien ellos dicen el diazepam rectal, cosa que se difundió en todo el mundo, pero nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque la vía bucal es totalmente efectiva, la vía rectal no se justifica. El diazepam se absorbe instantáneamente, tal como lo demostramos con el doctor Néstor Chamores en su oportunidad. Se absorbe perfectamente por vía bucal. Y esto es un dato que sirve totalmente para tratar los cuadros convulsivos. Sin embargo, el laboratorio Roche prioriza el mercado, y el mercado de las convulsiones es infinitamente menor que el mercado de los cuadros psiquiátricos o de la simple ansiedad, que abarcan una dimensión muchísimo mayor y un beneficio mucho más grande. ¿Cuándo empieza la mala praxis en las convulsiones febriles? Utilizando medicación tóxica, fenobarbital, cuyo nombre comercial es luminaletas. Para usar esta droga hay que hacer un dosaje diario, cosa que no se hace. Otra forma de mala praxis es internando a un niño por una convulsión febril, que es innecesario, haciendo otros procedimientos complementarios, punción lumbar, tomografía, resonancia, etcétera, etcétera, y no dosando el fenobarbital en el tiempo necesario, porque alcanza rápidamente niveles tóxicos. Pacientes mediáticos de mala praxis. En Córdoba se denunció un caso en enero de este año. Los padres llevaron a su hija de 6 años al hospital por un raspón y a las 72 horas murió. No conocemos la evolución del tema. Otra forma de mala praxis es la de un cirujano plástico que tiene un nuevo pedido de detención. Lo había hecho su expareja, quien lo denunció por mala praxis. Él mismo tiene 4 casos de juicios por mala praxis. Los pacientes con implantes de seno pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer, principalmente en el líquido o tejido cicatricial que rodea al implante. Implantes mamarios. En el año 2010, Francia prohibió los implantes mamarios luego de una inspección a la fábrica Paul Implant Prosthesis, PIP, al constatar que la mayoría de los implantes se habían realizado con un gel de silicona industrial diferente al descrito en el registro de aprobación. Frente a ello, la Argentina recomendó controles. Esto fue publicado en Clarín en diciembre del 2016. Otro tema: ¿por qué el periodismo en general no sigue los casos y no sabemos cómo se resuelven judicialmente? Ejemplo de un paciente que sufrió mala praxis. Un niño de 8 años de edad tiene un cuadro febril de 39 grados, lo cual es inusual a esa edad. Presenta aparentes movimientos anormales y cierto grado de confusión, que es producto claramente de la temperatura alta. Lo internan por 3 días y diagnostican primera convulsión febril a los 8 años de edad. Esto no existe, esto es un invento, y le hacen además electrotomografía, resonancia, orina, líquido cefalorraquídeo, todo normal. Entonces lo medican con un anticonvulsivo e indican repetir la resonancia para descartar malformación cerebral congénita. No hay convulsión febril que comience a los 8 años de edad. El diagnóstico real es un niño sano con hipertermia.
Los efectos negativos del fenobarbital se conocen desde hace muchísimos años. El fenobarbital se utiliza para tratar las convulsiones y produce alteraciones cognitivas que están bien documentadas. La mayor parte, la enorme mayoría de los chicos que tienen convulsiones presentan, lo mismo que los adultos, una inteligencia normal, pero tratados con fenobarbital, un grupo significativo tendrá un deterioro cognitivo que puede ser temporal o permanente. Cuando se estudió el cociente intelectual en niños tratados con fenobarbital, se vio que el mismo tenía un puntaje 8.4 menores de lo que se encontraba en aquellos tratados con placebo. 6 meses más tarde, discontinuado el fenobarbital, el cociente intelectual todavía era 5.2 menor que el encontrado en los tratados con placebo. El estudio sugiere que el tratamiento con fenobarbital puede ser más dañino que beneficioso para tratar las convulsiones febriles. Vamos a ver la mala praxis en los recién nacidos. La escuela norteamericana incide en un 100% en las escuelas médicas del mundo entero. La Argentina no es una excepción. No todo lo que sostienen es adecuado, muchas veces es totalmente incorrecto. Dos profesores de la Universidad Norteamericana muy prestigiosos, Volpe y Peter Kellogg, establecen que la dosis de fenobarbital para tratar en un recién nacido con convulsiones es de 10 a 40 miligramos por kilo peso día. La dosis normal es de 2 a 3 miligramos por kilo día. Entonces las dosis norteamericanas inducen al coma y a la muerte. En la posibilidad que tuvimos en el hospital Sardá, estudiamos con el acuerdo de todos los profesionales 22 intoxicados por fenobarbital que fueron tratados por convulsiones con dosis muchísimo menores que las auspiciadas o utilizadas en Estados Unidos. Pero igualmente demostraron ser tóxicas. Con estas dosis mucho menores se tardaba hasta 18 días en eliminar el fenobarbital o llegar a la dosis terapéutica. Y muchos de los pacientes, niños recién nacidos con convulsiones, tenían manifestaciones clínicas y niveles tóxicos. ¿Cuáles serán sus consecuencias en el futuro desde el punto de vista intelectual? Es un interrogante que queda abierto. En este diapositivo se puede ver el dosaje del fenobarbital en sangre en los recién nacidos. Las dosis que recibieron eran muchísimo menores que las indicadas por los neonatólogos norteamericanos. Fueron 10 miligramos, 5, 10, no más de 6 días de tratamiento con 10 miligramos por kilo de peso por día. Y sin embargo, tardó 18 días el organismo del recién nacido en llegar a lo que se llama un nivel terapéutico. Además, alcanzó niveles tóxicos en los primeros 3 días de tratamiento, lo cual habla de la toxicidad de la droga, de la dificultad de eliminación y de la inmadurez que se sabe tienen los recién nacidos a nivel biológico en la parte renal y en la hepática, que explica la lentitud de eliminación de la droga. Como contrapartida al uso del fenobarbital, proponemos y utilizamos con éxito el diazepam. En el estudio que la base de Cochrane hizo en Noruega, muestra que en el ensayo clínico el uso
intermitente de diazepam rectal que hicieron ellos en los procesos febriles, se reduce en un 45% el riesgo de recurrencia de las convulsiones febriles. Nosotros utilizamos en recién nacidos el diazepam por vía oral como único tratamiento totalmente efectivo y atóxico, pero esto no se pudo imponer en el mercado. Se sigue utilizando el fenobarbital en innumerables casos. En Miami se realizaron numerosos congresos de neuropediatría auspiciados por el doctor Oscar Papazian. En uno de ellos presentamos las convulsiones que habíamos tratado en la maternidad Sardá con diazepam sublingual, con un éxito considerable en muy diversas etiologías, con un porcentaje del 72% de control total, control parcial un 9% y un número de 18% que no tuvieron una respuesta adecuada. En ningún caso hubo efectos tóxicos. La medicación se absorbe perfectamente y es sumamente útil. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Dante. Black Box Warning. Esto es una etiqueta que se pone en los medicamentos de Estados Unidos. Es la advertencia más severa que hace la Food and Drug Administration e indica que un medicamento puede causar efectos secundarios graves o mortales. Cuando el producto sale de Estados Unidos, en muchos países del mundo se saca la etiqueta o llegan sin ella. Además de Estados Unidos, también aplican dicha etiqueta de advertencia en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, en Brasil, en Colombia y en México. En Europa lo rotula como advertencia de riesgo grave. Esta etiqueta ayuda a tomar decisiones sobre su tratamiento. Los pacientes deben leer atentamente los prospectos para comprender posibles riesgos y beneficios. Black Box Warning es la etiqueta que en Estados Unidos aplican a una cantidad enorme de medicamentos que han tenido efectos secundarios graves o mortales. En Argentina se suprimió la etiqueta. Los antidepresivos en primera línea, Prozac, Zoloft, etcétera, etcétera. Los antipsicóticos, la gran mayoría de ellos. El Risperdal, que se utiliza mucho, la olanzapina, la quetiapina, etcétera. Los anticonvulsivos, desde el Tegretol, pasando por el ácido valproico, el Lamictal, el topiramato, el levetiracetam, la lacosamida, el trileptal, etc. Seguimos con la lista de los productos que en Estados Unidos tienen la etiqueta de medicamento peligroso o mortal. Los antiinflamatorios no esteroides, llamados AINES, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y compañía, los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para tratar la hipertensión arterial, para la artritis, antiinflamatorios no esteroides, los fármacos modificadores de la enfermedad, los agentes biológicos, los medicamentos para el cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y finalmente la inmunoterapia. La lista en Estados Unidos es enorme. La Argentina es un país extraño. Desde el 2022, Argentina no tiene más el Black Box Warning. ADMAT modificó la reglamentación y eliminó
la etiqueta de advertencia. La nueva reglamentación desde el 2022 establece que los medicamentos que pueden causar efectos secundarios graves o mortales deben llevar una advertencia en negrita, pero no en un recuadro negro. Esta advertencia debe incluir una descripción clara de los riesgos asociados al medicamento, así como una recomendación de que los pacientes hablen con su médico antes de tomar el medicamento. ADMAT argumentó que la leyenda de Black Box Warning era demasiado alarmista y podía disuadir a los pacientes de tomar medicamentos que podrían ser beneficiosos para su salud. La nueva reglamentación busca proporcionar a los pacientes información precisa y equilibrada sobre riesgos y beneficios de los medicamentos. El hecho concreto es que la Argentina no tiene la etiqueta de advertencia como otros países adelantados. Otra forma de mala praxis: recetando un opioide como analgésico. Esto facilita la adicción y se está haciendo a nivel masivo. Hay que distinguir dos situaciones en las adicciones. Primero, las personalidades adictas, que son adictos a cualquier elemento. Y segundo, las sustancias adictivas, que generan dependencia física, psicológica, tales como el azúcar, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la Ritalina en nuestro país, la nicotina y los opioides, la marihuana, los alucinógenos, algunos hongos y el LSD, entre otros. Presentamos un opioide que es vendido como un simple analgésico que se llama Oxycontin. Es fuertemente adictivo y lo único que exige la Argentina es una receta duplicada. La oxicodona es un fármaco de la familia de los opioides. El nombre comercial más conocido en Estados Unidos y en la Argentina es de Oxycontin. Altamente adictivo. Se vende como una droga para tratar el dolor. Y se puede ver la implicancia desde el punto de vista social en la serie de Netflix que se llama Medicina Letal. El fármaco desató una verdadera epidemia en los Estados Unidos por los adictos y los muertos que se han producido. ¿Quiénes son los responsables? Una epidemia de adictos y una cantidad de muertos increíbles. Veamos algunos de los efectos del Oxycontin. Puede producir agresividad, manía, depresión, alucinaciones. Todo es consecuencia del abuso del opioide que trae adicción y puede producir la muerte. El fentanilo es una de las sustancias emparentadas que se usa en dosis limitadas para la realización de cesáreas en la anestesia peridural en las embarazadas. Medicina Letal es el título de la serie de Netflix donde muestra la familia Sackler, dueña del laboratorio, que ganó $35.000 millones en forma legal vendiendo droga. Desde 1999 al año 2016 murieron un promedio de 115 estadounidenses por día por sobredosis de opioides. Fueron contabilizadas más de 500.000 víctimas en 2 décadas. ADMAT, que es
el equivalente de la Food and Drug Administration en la Argentina, ADMAT, autorizó la venta de dicha droga con el único requisito de tener receta duplicada. Se vende el Oxycontin para el tratamiento del dolor. En el año 2017 se importaron 28.266 unidades a la Argentina. En el año 2018 se importaron 24.200. Hubo un descenso de aproximadamente 4.000 unidades de dicha droga. La familia Sackler, dueña del laboratorio, ganó 13.000 millones de dólares. La droga fue presentada como un avance médico, un narcótico de largo efecto, que es 2 veces más poderoso que la morfina. Los médicos tenían inicialmente resistencia a recetar opioides por sus fuertes propiedades adictivas. La compañía pagó a algunos médicos para decir que las preocupaciones sobre adicción al opio eran exageradas. Mientras tanto, muchos pacientes sufrieron adicción, síndrome de abstinencia o muerte. Según una publicación, 4 de cada 5 personas que prueban hoy la heroína comenzaron con un analgésico recetado. Alan Francis dice que las obras benéficas de los Sackler han hecho su fortuna a expensas de miles de personas que se volvieron adictas. Por eso cuestionan la multa que le aplicaron por ser excesivamente benevolente. La justicia termina siendo cómplice. ¿Cómo? Prolongando los juicios por años. Finalmente impone multas simbólicas, como ocurre en este caso, y en último término permite la supervivencia de quienes trafican con la salud ajena. Aquí vemos la desproporción entre lo que gana una compañía y el valor de las multas. Si ganaron 35.000 millones de dólares y la compensación para las víctimas fue de 6.225 millones de dólares, quiere decir que el negocio fue absolutamente redituable, aunque hayan dispuesto la disolución de la compañía y que además tendrían que pagar 225 millones en concepto de multa. Cifras ridículas en proporción a los beneficios. En Estados Unidos también hay excelentes profesionales que no se comercializan, que no aceptan regalos ni ayudas extramorales. Hay más de 200 millones de drogas psiquiátricas, dice Peter Breggin, que se prescriben anualmente, y algunas de ellas son mucho más dañinas que beneficiosas. La locura de la medicación se llama este libro, donde un psiquiatra expone los peligros de las medicaciones psiquiátricas que alteran la modalidad o características de la personalidad. Netflix presenta El negocio del dolor. Es una de las más exitosas series de Netflix. Muestra cómo se compran médicos, lo cual es muy doloroso de ver, y los inducen a usar medicamentos adictivos y peligrosos en dosis crecientes, lo que se traduce
en beneficios crecientes para el médico y en adicción o muerte para el paciente. El fentanilo, que es la droga que aparece en esta serie de Netflix, es una droga 100 veces más poderosa que la morfina, altamente adictivo. El tango se baila de a dos. El medio acompaña, permite, promueve y es cómplice, lamentablemente. Otras opciones para tratar el dolor. Hay alternativas, aunque no estén aceptadas por la medicina alopática. La acupuntura es una vieja ciencia con mucha evidencia a su favor y hay en la Argentina muchísimos médicos preparados para controlar el dolor con acupuntura. La hipnosis ericksoniana es la que hizo la escuela de Milton Erickson, sigue vigente y es muy efectiva para tratar el dolor. Hay otras opciones también a tener en cuenta. La Argentina prohibió las anfetaminas en 1973 porque se habían producido numerosas muertes de mujeres obesas. El decreto 21.442 prohibió la fabricación, importación y tenencia de anfetaminas y derivados. Las anfetaminas son estimulantes que pueden causar efectos secundarios graves, adicción, psicosis y muerte. La única anfetamina en la Argentina es la Ritalina, que se vende con receta médica duplicada para tratar el déficit de atención desde 1986. Es más, la promoción trata de disimular la idea de que es una anfetamina, diciendo incluso en algún trabajo que sirve para tratar la adicción, lo cual no tiene ningún sentido. ADMAT autorizó la misma y en el 2018 se importaron 450.000 unidades. En el 2022, 1.400.000 unidades. Se triplicó la cantidad de anfetamina, de Ritalina, que es lo mismo, vendida. También se la utiliza de forma abusiva para mejorar el rendimiento académico y deportivo. Argentina es un país extraño. Hay productos como la clozapina, cuyos nombres comerciales la Penax y clorzapinafra. Es un medicamento indicado en la esquizofrenia que puede disminuir gravemente los glóbulos blancos, producir agranulocitosis, implica claro riesgo de muerte. Esta droga está prohibida en países europeos como Gran Bretaña, entre otros. En la Argentina se vende bajo control médico, dice, con monitoreo en sangre. Los pacientes deben tener un recuento de glóbulos blancos con la cantidad de neutrófilos antes de iniciar su tratamiento y durante el mismo y al menos 4 semanas después de discontinuado, presentando al farmacéutico la receta, el resultado del laboratorio antes de comprarlo. Esto es una fantasía absurda, no se cumple en ningún caso. En dosis mayores, la clozapina puede producir convulsiones y un incremento de riesgo por miocarditis fatal. Puede dar hipotensión ortostática, aumento de riesgo de mortalidad en ancianos con psicosis y dementes.
El riesgo de muerte de pacientes de causa cardiovascular tratados es de aproximadamente el 4,5%. Acá se sigue vendiendo. Las farmacéuticas compran médicos, instituciones, ministerios, publicaciones científicas, etcétera, etcétera. Venden medicamentos dañinos, ganan dinero, matando pacientes. La solución es tener pacientes en alerta, que aprendan a cuidarse. Este power puede volver a verse en la página de quien lo presentó, www.leonbenazaya.com.ar, en www.terapiasdeavanzada.org o en www.susanabuscaglia.com. Mostramos una mínima cantidad de datos bibliográficos en relación a todo el material disponible, que es innumerable y que está a disposición de quienes lo soliciten. Muchas gracias por su atención. Espero que sirva, que sea de utilidad este trabajo. Bueno, that's the question. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la podemos contestar. O algún comentario, bienvenido. Abrí tu... Alarmante realmente, León, lo que has presentado. Alarmante, porque muchas drogas que estás hablando, uno lo escucha casi familiarmente que la gente lo utiliza, ingenuamente. La verdad que voy a hacer una copia de muchas cosas para empezar a repartirlas o que directamente entren en nuestras páginas para leer con atención, porque es tremendo, tremendo esta declaración que has puesto vos. Sí, por ejemplo, la risperidona que mostramos es una de las múltiples situaciones donde hay efectos secundarios. Y peor aún es el caso del antipsicótico que mostramos, que está prohibido en la mayor parte de los países del mundo, que acá se exige una cosa absurda, y es que tengan un estudio del laboratorio que presenten a la farmacia, cosa que nadie lo hace y que no tiene ningún gollete. O sea, acá la única conclusión es que cada uno tiene que aprender a cuidarse. Esta historia de que el médico nos cuida está bien para el siglo pasado. Hoy en día, si uno no mira por su propia cuenta qué es lo que dicen los prospectos, cuáles son los efectos secundarios, qué es lo que sugiere alguna otra fuente como la de Food and Drug Administration, estamos listos porque si uno no se cuida, las instituciones no cuidan. Y una cosa llamativa es que las organizaciones científicas no hablan de estos temas. Es como ensuciarse, entrar a mencionar que los médicos, las enfermeras y demás personal de salud son seres humanos que necesitan ganar su dinero para vivir honestamente. Creo que es un viejo prejuicio que viene de antaño, cuando estudiar medicina era el privilegio de una clase social muy alta, etcétera, etcétera. Eso desapareció y hoy el médico gana menos que un camionero, sin por eso decir nada peyorativo sobre los camioneros, que bien se lo ganan, pero el tema es que también los médicos se lo ganan. Si hay algún otro comentario, con todo gusto lo contestamos. Y yo acá voy a hacer una pregunta. El tema Sí, es que cuando uno va a un médico, se siente mal, necesita confiar, porque si tengo que estar controlando lo que el médico me dice y no confío, no me sirve el tratamiento. Entonces, entonces yo confío, me dice que eso no sirve y uno se queda ahí. Entonces, ¿qué hago? Porque me siento mal.
Es correcto, es una disyuntiva nueva. Estamos en una época donde no es el mismo tiempo de antaño, donde la palabra del médico era la de un señor que nunca tenía compromisos económicos con el laboratorio, donde nunca indicaba estudios innecesarios, donde nunca entraba en negocios turbios. Esta época exige que, bueno, si a uno le recetan algo, leer, preguntar y el médico tiene que aprender a contestar. Si uno le dice, acá hay una cantidad de efectos secundarios, más allá de lo que diga el médico y si uno lo acepta, cuando tiene algún efecto, muchas veces se salva la vida advirtiendo con tiempo al paciente. En Estados Unidos hay 150.000 fallecimientos por tomar las medicaciones indicadas. O sea, por buenas recetas, 150.000 fallecidos. Entonces, ¿esto qué indica? Que si uno lee el prospecto y aparece un efecto extraño, no atribuirlo a la patología que llevó a la consulta, sino hacer una consulta con el médico o con otro colega y decir, tengo esto, también está descrito como patología. Es decir, varió la posición del médico, también varió la posición del paciente. Son otros tiempos. Gracias. Yo quería recalcar el tema de la adicción y de las personalidades adictivas, porque ayer en la televisión francesa, en el canal 554, se dio una película donde muestra una personalidad adictiva. Era un adicto a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son la droga que tiene mayor venta en el mundo, realmente. Además, yo lo vengo utilizando en mis pacientes para tratar las convulsiones desde hace muchísimos años. Nunca tengo efectos secundarios. Las benzodiazepinas no tienen dosis letal. Hay además un antídoto especial cuando alguien pierde el conocimiento y es producto de una benzodiazepina, sea el Valium, el Ribotril, etcétera, etcétera. Con ese antídoto especial se recupera rápidamente la conciencia. Si en cambio son otras drogas, el problema es distinto. Bueno, en la película que vi ayer se habla de un chico adolescente adicto a las benzodiazepinas. En realidad, él es adicto, él lo que tiene es una personalidad adictiva. Así como tomaba benzodiazepinas y robaba para tomarlas, así también usaba lo que se dio en llamar la jarra loca, que es la suma de medicamentos que toman los abuelos o los padres para tomarlos. O sea, esto es un problema serio y en la película termina con la muerte del actor o del paciente porque además toma fentanilo. Es decir, para que hubiera el fallecimiento hace falta un opioide o hace falta heroína o hace falta cocaína, pero las benzodiazepinas solo sirven para las personalidades adictivas, que lo mismo toman eso que toman aspirina. Por ejemplo, si alguien toma 10 aspirinas, tiene asegurada la muerte por un fenómeno que es la licuación de la sangre. Yo quiero Eh, Doctor, quiero, no sé quién. Hay una pregunta de Silvia Lauría. Silvia, Sí, adelante. tenés que activar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería saber, no quería cortar, por eso lo mandé por el chat. Quería saber si conoce algún lugar donde se pueda hacer algún curso de hipnosis que sea dirigido a médicos. Antes en la AMA se hacía y después se dejó. La doctora Buscaglia es una experta en el tema y ella hace los cursos
usualmente la mayoría de ellos son online. Buenísimo. Yo quiero informarles que este Power va a quedar escrito para que lo puedan ver los que tengan interés, tanto en YouTube como en las redes de Susana y Raquel. ¿Se puede volver a poner el último? A ver si... Doctor, ¿puedo hacerle una consulta, Verónica? ¿Cómo no? Bueno, pude leer en los medicamentos que se pasaron con advertencia de riesgo al ibuprofeno, que es un medicamento muy común en las recetas médicas. Es Eh, correcto, u- es sí, correcto. Se dice que el paracetamol es mejor que el ibuprofeno. Esos son sí, los datos que yo tengo hasta la actualidad. Lo que pasa es que hacen falta grandes estadísticas, pero hay profesionales muy competentes de la escuela dinamarquesa que han hecho estudios y que mostraron que el ibuprofeno puede dar alteraciones hepáticas. entonces es mejor tomar el paracetamol. Aparentemente sí. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Acá tienen los 3 lugares donde va a estar a partir de mañana la, la presentación actual, por si alguien quiere buscar o revisar algún dato. Ana, ¿vos querés hacer una pregunta? Ana ya la hizo, nadie más. Bueno, un gusto y damos por finalizada la charla. Muy agradecida, León. Es un honor estar escuchando esta presentación por la excelencia de los datos, el rigor científico con el que siempre te comprometes. Realmente es un placer. Muchas Muchas gracias. gracias a vos, Susana. Si me permite, doctora, ¿puedo participar? ¿Cómo Claro, no? claro. Ah, bien. Buenos días. Estuve, por supuesto, escuchando atentamente toda la charla. Eh, Felicitarlo. Es muy buena exposición. No sé si me conocen. Yo soy médico internista, vivo en Uruguay. Y mi otra especialidad es la psiconeuroinmunoendocrinología. Muy bien. Además, desde hace años, por mi otra actividad, que es la apicultura, yo desarrollé lo que es la apiterapia, los productos de las abejas en la salud. Eh, He participado en muchas charlas y en conferencias sobre el tema de la malpraxis y los efectos secundarios de los fármacos. Comparto todo lo que usted expuso. Y como un modo de humilde aporte, me paré y saqué de mi biblioteca algún material. Por ejemplo, tal vez usted conoce, y si no, le recomiendo la lectura a los demás colegas. Larry Marsh, anotémoslo. ¿Sí? Él es un neurocirujano inglés en el cual hace una confesión. Es un profesor fue profesor de neurocirugía en Inglaterra y denuncia ejemplo de malas praxis desde el punto de vista de la neurocirugía. Es un excelente libro que hace poco tiempo fue editado. Otro libro que me parece Perdón, ¿cuál es la editorial claro, del, del libro? Salamandra. Te voy a Salam. leer, Muy bien, gracias. ¿sí? Y Eh, el título es el libro Confesiones. Sí. Confesiones. ¿Tá? Este es lo tengo bastante subrayado. No estaba, no preveía hacer un aporte simplemente escuchando. Pero como estamos en la Asociación de Medicina Integrativa, eh, en el marco de la de la Asociación de Medicina Integrativa, yo quiero hacer referencia al doctor Andrew Bain.
Lo voy a anotar. Elige tu propia medicina. Claro, Andrew Bailey. él es profesor de medicina interna en la Universidad de Tucson, Arizona, que fue en realidad una lectura que yo hice allá por el año 1991, buscando en biblioteca para preparar una charla, en biblioteca de la Facultad de Medicina, y me encontré con una controversia publicada en el New England Journal of Medicine entre Andrew Bail y el editor del New England Journal of Medicine, donde el doctor Andrew Bail al, eh, expone sobre lo que se conoce como la medicina integrativa, que es de alguna manera el leitmotiv de la Asociación de Medicina Integrativa. El concepto es estar parados en la medicina convencional, estar de mente abierta para integrar otras medicinas. Usted, doctor, recién hacía referencia a cómo la acupuntura es un recurso valioso para tratar el dolor crónico. Es que Exacto, el dolor crónico es un gran problema de la salud pública a nivel mundial. La salud exacto. convencional no tiene una bien resuelto. Un tema que afecta a un porcentaje muy alto de la población. Estamos hablando de dolores crónicos, que como dicen algunos especialistas, lo único que tiene en común el dolor crónico con el dolor agudo es el nombre de dolor, pero además es diferente. En el Sí, dolor crónico hay que estudiar mucho de fisiopatología, pero también hay que estudiar bastante de psicología, y ahí es que la psiconeuroinmunobiología nos permite comprender mejor cómo es la razón de por qué se produce un dolor crónico y una manera de tratarlo. Usted hizo referencia durante la charla a la presencia de las personalidades adictivas. Vaya que es un tema. Hay sí, personas que son adictas a tomar medicamentos, pero también en su estilo de vida. Adictos a tomar bebidas cola, por ejemplo. Yo tengo en mi consulta pacientes diabéticos que vienen tomando 2 litros de bebidas cola por día y son diabéticos. Y da mucho trabajo sacarles eso y bueno, y los amputa, y los fumadores. Yo veía pacientes, yo estaba encargado de una policlínica de curaciones de salud pública durante años, que tengo el orgullo de decir que salvamos muchas piernas de ser amputadas, pero más de un paciente diabético que venía de ser amputado, que le curábamos las heridas del posoperatorio, los encontrábamos en la sala de espera o afuera del hospital fumando. Es decir, la adicción existe a lo que venga, incluso hay, en fin. Pero el doctor Andrew Bail hace un análisis en sus diferentes libros de cómo se puede hacer un enfoque integrativo de la medicina. Entonces, sin necesidad de ser tan dependiente de drogas de síntesis, que a veces, y muchas veces, a ver, usamos los medicamentos de síntesis, pero muchas veces con otro tipo de áreas de conocimiento, de medicinas complementarias, como puede ser, por ejemplo, lo que se puede hacer con terapias de psicología, MDR, hipnosis miloniana o ontopsicología, o en el caso de aplicar la acupuntura o medicina tradicional china, o en el caso de lo que nosotros hacemos, la apiterapia, que es el uso de los productos de las abejas. El veneno de abeja es muy eficaz para tratar dolores crónicos. Y ya que estamos hablando de medicinas diversas, un autor que me parece que no es para desdeñar es Lou Marinoff. pregúntale a Platón. ¿Y cómo se llama el autor? Es Lou Marinoff. Lou Marinoff. Lou Marinoff. Sí. Lou Marinoff. Lou Muy bien. Marinoff en realidad es filósofo, pero es el presidente de la Asociación de Practicantes de lo que es una asociación de medicina en Nueva York, que trabajan con las recomendaciones, pero desde el punto de vista filosófico. Hay muchos problemas de salud que se resuelven más que con medicamentos, con un cambio de enfoque de lo que es nuestra percepción de la vida. Entonces, Totalmente de acuerdo. hay temas que tienen que ver con un vacío existencial. Ahí la logoterapia nos echa mucha luz, mucha información. Ya digo, Víctor Frank
con su modelo de salud de la logoterapia, nos permite comprender como un individuo que se enfrenta a un vacío existencial que ocurre después de cuando pasamos la segunda etapa de la vida, cuando llegamos a la etapa media de la vida y nos empezamos a preguntar, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando empiezan ese tipo de cuestionamientos, muchas veces justamente empiezan a generar una situación de estrés interno, endógeno, porque el estrés no es solamente lo que viene de afuera, sino que el estrés es lo que nosotros generamos desde adentro. Entonces, cuando empezamos a generar alteraciones neuroendocrinas, con aumento del cortisol plasmático, con aumento de la adrenalina, por un tema de insatisfacción, por un tema de no saber encontrar la felicidad eterna, sabemos que no existe, pero sí hay momentos de felicidad. Cuando empezamos a tener ese tipo de situaciones de vacío existencial, eso empieza a empujar a la gente a que se acerque a las enfermedades. Y muchas veces la gente tiene un pensamiento mágico de creer que la solución la va a encontrar en una pastillita. Y tratan de encontrar ya lo decía Walt Disney, con algunas caricaturas, la búsqueda de la molécula mágica que actúe como una flecha que va a actuar en un mecanismo Sí, enzimático particular, pero eso es una falacia, eso es más un acto mágico. totalmente. Los mismos criterios que usted está mencionando actualmente lo sostiene el psicólogo italiano que fundó terapia breve estratégica siguiendo la escuela de Palo Alto y la escuela de Milton Erickson. Claro, Nardone, Giorgio Nardone. es que lo mismo plantean la gente que trabaja con la ontopsicología, que también surgió en Italia, y es muy interesante, pero ellos se dirigen hacia una población sana, pero que está insatisfecha de la vida, y es un modelo de tratar de entender con mucha filosofía, pero utilizando la psicología, pero nutriéndose de la filosofía, sobre todo existencial, el humanismo, para tratar de entender la complejidad humana. Yo soy muy seguidor y muy admirador eh, como repito, de la logoterapia. Eh, por ejemplo, si me permiten un segundo nada más. El tema da para mucho, es muy interesante, León. Sí, Yo sí, creo que el vale tema la da para pena. mucho. Con Eh, todo gusto lo seguimos escuchando. Este, es, Irving Shalom. Sí, Irving sí, Shalom es sí, fantástico. es Es, fantástico. Además, él tiene ese libro sobre Spinoza, el enigma Spinoza, que claro, es pero realmente fundamental. el Enigma Spinoza es maravilloso. Pero este libro lo debería leer todo médico. Sí, sí, es muy bueno. ¿Tá? El día que Nietzsche lloró. Es, es una novela de ficción que es maravillosa, y él dice que agradece el, 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 el protagonista de la novela, que es nada menos que el que fue coautor del psicoanálisis junto a Freud. Es el personaje. Entonces él dice que como tuvo que hacerle una terapia a Nietzsche, que sufría en la vida real, Nietzsche sufrió de migrañas muy intensas Sí, que afectaron su calidad de vida y aparentemente por esa razón Nietzsche no podía escribir mucho, tenía que escribir en brevarios. Entonces, cuando el autor, mejor dicho, el autor, el protagonista de la novela tiene conversaciones muy jugosas con Nietzsche, él dice, afortunadamente el padre lo había mandado a estudiar filosofía antes de entrar a la facultad. Y yo le agrego, en realidad todo médico debería de leer algo, estudiar algo de filosofía para poder entender mejor a nuestros pacientes. Y ahí evidentemente. correríamos menos riesgo de hacer iatrogenia. Exacto. Le agradezco, doctor, realmente totalmente de acuerdo y muy interesante lo que usted dice. Algo conozco de la apiterapia para la artrosis que realmente es Me alegro. bastante
desconocida y es una opción que se usa poco y vale la pena. Bueno, Gracias por su aporte. muchas gracias a ustedes. Bueno, Susana, si no hay más preguntas, No hay los más preguntas. Nuevamente te agradecemos mucho, León. Es un tema que despierta mucho interés, muy actual todo esto, ¿no? Y bueno, posiblemente sigamos en otro momento con una segunda parte de todo esto, ¿no? cómo no. Un gusto. Muchas Gracias gracias. a todos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.